Ya prácticamente nos queda un día, mañana, que vamos a estar celebrando la luna llena que tenemos para cerrar 31 de mayo. Y muy el lunes empezamos una nueva semana y aparte de comenzar una nueva semana, vamos a iniciar también la apertura de nuestro sexto mes del 2026. Junio se caracteriza por traer muchas sorpresas. El mes de junio por lo general no pasa desapercibido porque todos sabemos, en junio le damos la bienvenida a lo que es el solsticio de verano, que lo vamos a estar celebrando más o menos por allá, digan ustedes el 20-21 de junio. Entonces es interesante hacer como un resumen de lo que fue estos o lo que ha sido estos 5 meses y de lo que nos espera de cara al sexto mes, mes de junio. Muchas actividades planetarias en este mes, aunque la mayoría en rebote y en consecuencia de lo que estuvimos viviendo este mayo. Junio nos presenta un calendario diferente, julio nos presenta un calendario muy distinto, donde también nosotros empezamos a relacionarnos un poquito diferente en cuestión, por ejemplo, de planetas personales. Ya vamos a tener la entrada, por ejemplo, este lunes, empezando el mes de junio, vamos a tener la entrada oficial de Mercurio por allá en el signo de Cáncer. Esto va a pasar muy el primero. Mercurio también va a estar haciendo una retrogradación durante todo el mes de junio, es decir, va marcando la pauta o va a marcar la vía o la ruta por donde va a estar generando los insights de lo que será su retrogradación más adelante. Entonces también es un mes junio que nos invita a estar como muy atentos a qué viene, a cómo se van a mover las energías y obviamente como es usual, pues nos damos la cita todos los sábados. Aprovecho para saludarlos, darles la bienvenida, desearles el mejor de los sábados que tenemos el día de hoy y empezar a revisar todos los temas que se vienen a partir de esta primera semana de junio, tomando como referencia lunes primero hasta el domingo 7, que nos va a acompañar. Vamos a tomar una pequeña fracción de este horóscopo a ver cómo se nos acomoda y cómo lo vamos a tener en relación a los temas para cada uno de nosotros. Entonces, sean ustedes bienvenidos, como es usual, para que estemos discutiendo un poquitico de cómo se aplican las energías. Temas importantes que vale la pena resaltar. Primero, junio se caracteriza por recibir el solsticio, como decíamos ahora, de verano. Entonces también es el mes que nos va iniciando, nos va cambiando de fases, el mes que nos va poniendo en otro contexto. Es un mes que nos invita también mucho hacia la reflexión que nosotros podamos hacer día con día. El mes de junio pues va a estar muy patrocinado por dos signos, en este caso Géminis y Cáncer. Recuerden que todavía el sol está en Géminis, entonces vamos a seguir teniendo como, por así decirlo, el patrocinio todavía de Géminis. Muchos Géminis van a seguir cumpliendo años y ya para el 2021 empieza la mayoría de ustedes de signo Cáncer a cumplir años, ¿no? Entonces creo que ahí es donde vamos a encontrar gran pauta y gran crecimiento. Temas importantes, todos sabemos que ya Urano está de pleno en Géminis, entonces este mes de junio, esta semanita que va a empezar, pues va a tener mucha más fuerza, va a tener mucho más empuje también de todo lo que pueda estar realizando este maravilloso Urano en Géminis. Creo que se ha sentido, yo creo que ustedes han tenido también la oportunidad de vivirlo, de sentirlo, de estar con eso. Creo que se percibe la energía de Urano en Géminis también. Estos 5 meses que tenemos o de cara a lo que va a ser el 1 de junio, porque ya prácticamente nos queda mañana 31, domingo 31 de mayo, cerramos el mes de mayo y muy el lunes empezamos un nuevo mes, una nueva energía, una nueva semana y esto nos empieza a colocar como en temas estructurales de revisión. Yo creo que aquí la parte principal es empezar a revisar, empezar a detallar cuáles son los temas, sea que estén pendientes o no en nuestra vida. Pero hay una temática que encierra mucho junio y la temática que encierra mucho junio es la energía canceriana, es la energía del pasado, es mucho también la energía de lo que nosotros hemos venido presentándole a la vida, ¿no? Es como esa manera en que nos vamos reconciliando también con el todo, ¿no? Entendiéndose que a junio le corresponde, por ejemplo, recibir también los planetas que vienen de allá para acá o que vienen en este caso de Géminis. Y el primero de ellos va a ser el Mercurio, Mercurio en Cáncer. Mercurio en Cáncer nos pone muy activos y nos pone muy pensativos en los temas
que ya hemos realizado, o sea, en situaciones pasadas o en situaciones en las que nosotros hemos dejado así ciertos temitas ahí como en bajo, ¿no? Yo le llamo estos temas en bajo, no sé si esto se entienda para los que están por aquí. Tenemos esos temas en bajo que ahí es donde vamos a tener que estar revisando y estar modificando muchas cosas. Creo que esta entrada también que vamos a estar recibiendo en este mes de junio va a estar muy benéfico para algunos signos, supremamente benéfico en algunos de ustedes. Ahora más tarde voy a compartir el mandala de la carta que va a ser, de la sección que vamos a tomar, para que ustedes también tengan el chance de mirarlo. Pero hoy es sábado, hoy es un sábado, feliz sábado 30 de mayo para todos ustedes, cerrando este mes. Ya se nos ha ido 5 meses del año. Mañana estamos celebrando la última luna llena de este mes, luna llena que se hará en el signo de Sagitario. Entonces creo que vale la pena también cargarnos de energía nosotros y estar como muy dispuestos, ¿no? ¿A qué nos trae la vida y a qué nos invita esta nueva semana, este nuevo mesecito que nos trae para cada uno? Como es usual, aprovecho para saludarlos. Como esto es un live en vivo, aprovecho para saludar a todas las personas que están acá en Instagram. Aprovecho para todos los que están acá en TikTok. Un abrazo. Voy a leer por acá algunos de sus mensajes. Dice Ale Pinar, dice que ella es Libra. Un abrazo para ti. Un abrazo también para... Qué emoción esto de junio, ¿verdad? Y medio año. Claro, ya estamos por mitad del 2026. Este año se fue rapidísimo. Es un año que nos trajo a 1000 por hora. Aquí en Instagram también tenemos, buenos días, compadre, me alegra verlo por este medio, un abrazo, mira a la comadre que está ahí, a Marta, la comadre, mira, nos vamos a ver pronto ahora por allá en Bogotá, un abrazo también para ustedes. Hola, buenos días, Graciela desde Argentina, buenos días, bendecido día, Javier, un abrazo también para ustedes. Pendiente siempre aquí, maestro. Un abrazo, feliz sábado. ¿Cómo se sienten? Gracias por sus abrazos, por sus saludos. Desde Montevideo, mira, aquí está Tania desde Montevideo en Instagram. Hola, maestro, gusto de verlo. Gracias. Un abrazo para todos ustedes. Yo creo que es un momento interesante a los que están en TikTok. Gracias también porque hay muchas personas nuevas desde TikTok que nos están viendo, que nos están siguiendo. Contarles que todos los sábados por la mañana nos reunimos online en vivo para mirar el horóscopo signo a signo. Voy a compartir la carta, voy a estar mostrándoles el mandala de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Usualmente lo que nosotros hacemos y lo que yo recomiendo es que ustedes empiecen mirando el mensaje, las energías que hay para su signo ascendente. Sí es importante que ustedes sepan cuál es su signo ascendente y vamos a ir pasando por ese lugar, por ese grado cero, vamos a ir pasando en este caso cada uno de los ascendentes a ver de acuerdo a esa posición cómo se va levantando la carta para cada uno de ustedes. Recordándoles siempre que la horoscopía o el arte de la horoscopía pues no es otra cosa más que tomar una pequeña fracción del universo y darle una interpretación desde el grado cero de la carta. Hay un grado cero que está en el universo, todo está abierto, todo es expansivo, pero hay una parte que logramos nosotros comunicar, hay un punto de partida que astronómicamente trabaja muy bien con la astrología y se llama el famoso grado cero. Entonces lo que hacemos en el Radix, en el mandala, es ir colocando cada uno de los signos del zodiaco por ese grado cero y de acuerdo a eso vamos leyendo las energías que hay para cada uno de los signos. Entonces, entonces de esa manera vamos a mirar cuáles son, cómo se va comportando, recordando siempre que el tipo de material que yo hago es con un sentido y con un enfoque psicológico, con un enfoque dinámico, con un enfoque que nos haga un poco la reflexión de cómo se viene esta semana, de qué es lo que nosotros debemos trabajar también de acuerdo a la posición de los planetas. Por ejemplo, mañana 31, mañana domingo 31 de mayo, tenemos la última luna llena en el signo de Sagitario, cerrando el mes, dándole apertura a junio. Entonces, de acuerdo a todo esto, la astrología pues pasa a ser un lenguaje, pasa a ser un lenguaje que nosotros podemos traducir, podemos comprender y podemos quedarnos con un mensaje que nos deje ese insight o que nos deje esa conexión ahí para hacer algo en nuestras vidas también. Aprovecho para saludar a las personas que están acá en YouTube, a los nuevos suscriptores, darle las gracias también por participar en el canal, por compartir los videos, por sus mensajes. Mira, aquí está Alejandra Viva, también está Laine, está Claudia, está María.
No, acaba de llegar Francisca. Mira, estábamos esperando a Francisca. Francisca, no habíamos empezado por ti. Por acá dice, a ver, por aquí hay un mensaje, pero compadre, esperándolo en Boyacá. Claro, voy a estar por allá en Boyacá. No les había contado. Voy a estar también en Boyacá próximamente. Bogotá, Boyacá, Cartagena. Todavía sigue la gira. Todavía la gira no termina. Vamos a estar por allá. Cuando esté por allá en Boyacá, en la capilla, pues muy posiblemente les comparta algunas imágenes, que es un lugar precioso, es un lugar bellísimo, además lleno de campo, lleno de naturaleza, lleno de mucha flora, muy natural, un lugar súper orgánico, bellísimo, espectacular. Entonces, cuando esté por allá, también les voy a compartir fotos, videitos, para que esto conozcan un poquito más pues, de estos lugares. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el horóscopo. Voy a presentar la carta y ya de acuerdo a esto, Medellín, ¿para cuándo? Están diciendo por acá, Liga, Graciela, saludos desde Guadalajara, México. Mira, hace 8 días estábamos en México, justo hace 8 días estábamos en las pirámides de México, estábamos en nuestro retiro por allá en las pirámides de Teotihuacán el sábado pasado. Estábamos con todo el grupo celebrando lo que fue la entrada del sol en conjunción a Urano. Nos fuimos a recibirlo allá en México. Riquísimo, además que la gente de México pues son grandes anfitriones, entonces también la pasamos muy, muy, muy super wow, muy delicioso. Qué rico también haber compartido hace 8 días en México. Bueno, son momentos, la vida está hecha de eso, la vida está hecha de momentos, la vida está hecha de espacios. No hay que dejar muchas cosas para mañana, señores, no hay que dejar, mire el tiempo como se está marchando, ¿no? El tiempo se nos va, el tiempo no es nuestro. Ya estamos recibiendo el sexto mes del 2026, ya se fueron 5 meses. También es un momento donde la vida nos llega con este solsticio, con esta entrada solsticio de verano, que faltan 15, 20 días para el solsticio, pero también nos está marcando la vida como, hey, ¿qué has hecho con el tiempo, no? Entonces esto es importantísimo, mirar cómo está nuestra agenda, cómo están nuestras metas, qué es lo que hemos venido haciendo. Llegamos a la mitad, a un proceso de insight, de mirar verdaderamente estoy en ruta con lo que estoy haciendo. De eso se trata la luna llena de mañana, domingo 31 de mayo. Esa luna llena de mañana en Sagitario nos está diciendo, hey, estamos en ruta, estamos haciendo las cosas hacia el destino, estamos aprovechando el tiempo. El tiempo no es nuestro, el tiempo se nos va, el tiempo es una ilusión, completamente necesario, claro, súper necesario el tiempo para identificar en dónde estamos, a qué hora nos vamos a ver, qué vamos a hacer. Pero la vida nos lleva también como a ese centro de realmente estamos consumiendo el tiempo de vida que tenemos o se nos está yendo el tiempo y ni nos estamos dando cuenta, ¿no? En lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, en los viajes. Yo estuve muy reflexivo hace 8 días que estuvimos en la Ciudad de México, allá en la Pirámide del Sol, en Teotihuacán, con todo el grupo, y justamente estuvimos hablando de las energías del propósito de vida, de destino, de qué es lo que se relaciona y qué se supone que vine a hacer yo a esta encarnación, qué es lo que se supone que vine yo a realmente hacer a la vida. Esa pregunta tan trilladora y esta pregunta que casi siempre ensordece nuestros oídos. Estoy haciendo mi misión, estoy en ruta, estoy hacia lo que verdaderamente vine a hacer, estoy enfocado en mi vida, estoy desenfocado, estoy logrando. Bueno, el propósito de la vida de nosotros puede tomarse de tantas maneras. El propósito de nuestra vida puede tener tantas aristas, pueden haber tantos propósitos, pueden haber tantas ideas, podemos hacer tantas cosas en nuestra vida que lo importante es disfrutar y la capacidad de poder conectar lo que estamos haciendo con el sentido del pensamiento, con el sentido de la emoción y que eso tenga un rebote dentro de la práctica, dentro de nuestro mundo, de cómo nosotros lo vamos armando, de cómo nosotros lo vamos arqueometrizando, quizás puede llegar a ser la palabra. Entonces no dejemos para otro día lo que nosotros debemos aprovechar el día de hoy, ¿no? Creo que también este tema de salir de mayo y empezar junio, estar cerrando mañana el quinto mes con una luna llena en Sagitario que marca un punto de propósito de si estoy enrutado a lo que quiero, a lo que me llena, a lo que me hace grande, a lo que tiene una filosofía, un sentido de mi vida, una satisfacción. Ahí es donde nosotros debemos ser como muy coherentes también, si no, poderlo cambiar. Claro, las cosas se pueden cambiar.
Entonces, recibimos un mes de junio que nos está diciendo también, con toda la actividad planetaria, qué es lo que no te gusta en este momento, qué te incomoda. ¿Qué te incomoda de una relación? ¿Qué te incomoda de tu pareja? ¿Qué te incomoda de tu trabajo? ¿Qué te incomoda de tu economía? ¿Cuál es la molestia? ¿Cuál es la molestia? Y esa molestia hay que observarla, hay que verla, atenderla. Y claramente, después de que se hace un proceso de aceptación con ella, no queda otra alternativa que cambiarla. Las cosas pueden cambiar. Eso también se encarga mucho todo lo que estamos viviendo a nivel planetario ahora, ¿no? Aprovechemos también el lunes que entra Mercurio en Cáncer diciéndonos, podemos ser arquitectos de cosas distintas. Lo importante es levantar la mano y decir, sí, esto no me gusta, esto no me incomoda, ¿cómo lo puedo mejorar? Siempre con buena actitud y siempre de mejor manera. De esa forma, el universo es el lenguaje que tiene siempre para nosotros, en una línea de aprendizaje, en una línea de tiempo, ¿no? Creo que ahí es donde no debemos perder el foco siempre, ver las cosas que nos suceden de muy buena manera, que tienen un propósito para nuestra vida. Pues muy bien, me encanta saludarlos este sábado, me encanta compartir con ustedes. Un abrazo para todos. Yo creo que ya estamos listos. La gran pregunta del ser humano, dice por acá Denia, exactamente, esa es una de las grandes preguntas del ser humano. ¿Hay propósito más genios que otro? Exacto, también. Un abrazo. Bueno, vamos a empezar con las prospectivas para el mes de junio. Prospectivas para el mes de junio, signo a signo. Y de esta manera yo voy a compartir la carta. Voy a estar compartiéndoles la carta para que ustedes también la puedan ver, la puedan aterrizar aquí y de acuerdo a eso, irla teniendo un poco más enfocada. Permítame, vamos a compartir esto. Sugerencias. Recuerden primero observar, escuchar el signo, atender la energía del signo ascendente, después al signo solar y de últimas al signo lunar. Entonces, esa que sea la dinámica. También aprovecho para decirles que los que están en la membresía, hoy tenemos clase, hoy sábado tenemos clase, ahora a las 11 de la mañana aquí en horario Florida. Entonces los que están en la membresía pues sean llamados a la clase que vamos a tener hoy de astrología. Los que todavía no están suscritos, estamos haciendo la transmisión del horóscopo, ustedes pueden suscribirse a la membresía para que puedan entrar a clase ahora a las 11 de la mañana. Entonces ahí ya estamos listos para iniciar. Gracias por sus corazones, gracias por sus mensajitos. Yo creo que vamos a iniciar con el signo de Aries. A mí me parece que con Aries podemos empezar un análisis interesante. Vamos a ver cómo se acomoda esto. Vamos a colocarlo. Mientras tanto, los de TikTok, ese tap tap sirve, ese tap tap funciona, mensajes. Espérame un segundo que tengo un problemita aquí. Y ya hablar lo vamos a algunas corregir. generalidades que nos puedan ayudar un poquito más a aterrizar las ideas que A ver si me deja compartir. vamos a estar trabajando para este nuevo mes de junio. Prospectivas o Permítame un segundito. como usualmente utilizamos el nombre de horóscopo, que no es otra cosa más que seguir el ojo, seguir el compás al tiempo de lo que nos van diciendo los tránsitos planetarios. Esta carta que les estoy compartiendo ahora, este mandala, corresponde al mes de junio, tomando como referencia el lunes 1 de junio hasta el domingo 7 de junio. Esta primera semana, ¿cómo viene aspectada? ¿Cómo se abre junio desde el aspecto de astrología psicológica? Aquí vale la pena resaltar algo interesante. Cuando nosotros hablamos de los aspectos de astrología psicológica, es prácticamente tomar una pequeña fracción del punto de vista planetario en cuanto a signos, en cuanto a casas, y llevarlo a la lógica y llevarlo también al desarrollo de nuestra vida, comprendiendo que
no es tanto que nosotros seamos los hilos o que en este caso los planetas sean los hilos de nuestra vida, por el contrario, nosotros somos los que vamos moviendo también esta masa crítica o esta masa energética y de acuerdo a eso pues vamos a ver representado en el afuera distintas situaciones que se relacionan con nuestra forma de pensar. Siempre hay que ver la astrología de esta manera. De lo contrario, nos va a dar la sensación que la vida nos sacude como trapos, como muñeco de trapo, nos va sacudiendo para cada lado. Realmente más que la vida, es nosotros también sacudiendo la vida, nosotros sacudiendo el mundo de adentro hacia afuera. Obviamente desde nuestra perspectiva lo vamos a ver diferente, que la vida me sacude o que la vida me trae o que la vida me da o que la vida me quita. Bueno, esta parte de aclararla es bonito porque así nosotros vamos entrando en una dinámica un poco más movida en lo que nosotros podemos participar. Aquí tenemos uno de los grandes protagonistas para el mes de junio, que es el planeta Mercurio. Hasta el día de mañana, domingo 31 de mayo, estará todavía en el grado 29, grado anarético, grado crítico de Géminis, todavía por ahí. Pero ya para el lunes, en este caso, para abrir el mes de junio, vamos a tener un Mercurio en el grado 0 de Cáncer. Ay, 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 esto ya va marcando diferencias. Ese grado 0 de Cáncer tiene tanto de alto como de ancho, entonces hay que saberlo agarrar. Cuando nos tocan el grado 0 de Cáncer en nuestra vida de manera personal, duele un poquito y decimos, uy, ¿y esto por qué me dolió? El grado 0 de Cáncer, para que ustedes lo puedan ubicar en sus vidas, hace referencia al pasado, hace referencia a ese punto de partida y hace referencia a estos aspectos de nuestra vida que a veces no son tan fáciles de digerir. Cuando nosotros miramos a los nuestros, cuando nosotros miramos nuestros antepasados, cuando nosotros vemos incluso parte de lo que nosotros hemos vivido en el ayer, ese es el grado 0. Aquellos aspectos de nuestra vida donde tú dices, casi que no salgo de esta. Ese es el grado 0 de Cáncer. Por eso el grado 0 de Cáncer tiene mucha información, consciente e inconsciente. El hecho de que Mercurio abra el sexto mes, iniciando el lunes 1 de junio, ahí en ese gradito, pues es casi que inevitable que no echemos una vista al pasado. Esto es interesante porque si ya tenemos una línea de tiempo en relación a 1 de junio y si lo arrancamos de esta manera, recuerden que en este signo Cáncer será donde Mercurio en junio estará haciendo su fase de retrogradación. Entonces, hay que acomodarnos, aprender a ver nuestra vida con crispetas y con una soda y relajarnos en nuestro sillón del día a día. No en el sillón del físico, el sillón de la sala, no, en el sillón de nuestra vida, en el sillón de nuestro día a día. Es decir, también es momento de pausas, pausas que nos va a estar hablando, en este caso, 1, Mercurio en Cáncer, 2, Marte está en Tauro. Recuerden que Marte en Tauro no se caracteriza por ir muy deprisa. Saturno está haciendo lo suyo con la luna llena de mañana. Entonces, claro, si la luna se llena, en este caso mañana domingo 31 de mayo, cerrando el quinto mes, vamos a mirar qué nos aporta, en este caso para cada uno de los signos del zodiaco, cómo se va acomodando esto. Yo creo que vamos a empezar en este caso por el signo, uno de los signos más, uno de los signos que tiene mucha energía ahora. Yo voy a colocar aquí para hacerlo más claro junio. Y vamos a tomar una fracción que es la primera semana del 1 hasta el 7 de junio. ¿Cómo se pasó de rápido? Hace menos de nada estábamos celebrando enero 2026 y fíjense, ya estamos cerrando mayo mañana y dándole vida a lo que va a ser junio. A ver cómo vamos a consumir este nuevo mes. Aprovecho para saludar a todas las personas que están en este live. Recuerden que esto es un en vivo, entonces para los que lo van a ver grabados, hago la aclaración porque aquí hay personas que me están acompañando hoy sábado. Feliz sábado a todos los que están en YouTube. Gracias por sus saludos. Como es usual, nos reunimos todos los sábados. A los que están acá en TikTok, en Instagram, también en Facebook, que ha estado muy activa la comunidad de Facebook. Entonces, también un abrazo, un saludo para ustedes fraternal, que se levantan todos los sábados por la mañana a mirar un poquito del mapa astrológico, a mirar hacia el cielo,
acompañados de este mandala y buscar una palabra y algo que nos mueva o nos deje conectados con de lo que viene la semana y cómo la vamos a vivir también, ¿no? Cómo nosotros elegimos integrar esta información para que nos ayude en distintas áreas de nuestra vida. Creo que es la mejor forma en la que nosotros podemos utilizar esta herramienta llamada astrología. Bien podríamos reemplazar la astrología y simplemente estar hablando de la semana como viene, podríamos utilizar un libro, podríamos utilizar un tarot, podríamos utilizar las runas. Bueno, podríamos utilizar tanto la naturaleza, la podríamos utilizar incluso para hablar de nuestra vida. En este caso, dejemos que sea en la posición de los planetas en relación con los signos del zodiaco, que nos vayan contando a través de los arquetipos de la historia, porque la astrología la hemos venido escribiendo todos los seres humanos hemos venido alimentando esta astrología, las eras, las distintas etapas de la vida, las distintas generaciones, los grandes, los mayores, los jóvenes, los niños, las situaciones de vida, ¿no? La política, la forma de dividir el mundo, la forma de fraccionar un país en relación al otro, las lenguas. Prácticamente todos hemos aportado un granito de arena para que estos arquetipos tengan un significado, en este caso en la lectura de nuestra vida, ¿no? A veces solemos ver la astrología como algo por allá, como muy lejano, como algo muy de la época, pero se nos olvida que nosotros día a día la alimentamos. Nosotros alimentamos el arquetipo de la luna, alimentamos el arquetipo de Acuario, por ejemplo, esto de Plutón en Acuario. ¿Quiénes estamos alimentando Plutón en Acuario? Pues todos nosotros. Sí, la inteligencia artificial. Claro, los antepasados, los griegos, los babilonios, los caldeos en aquella época, cuando empezaron a darle forma a la astrología, ellos alimentaron la astrología con lo que tenían en su momento. Sí, por eso hablaban de dioses, por eso hablaban de guerras, por eso hablaban de mitología, porque era lo que en su momento ellos tenían a la mano. Hoy en día, por ejemplo, nosotros seguimos alimentando la astrología. Hace 250 años alimentamos a Acuario con el planeta Urano porque apareció al ojo humano. Alimentamos la astrología hace 250 años. Hoy en día estamos escribiendo y estamos alimentando a Plutón en Acuario hablando de la IA, ¿sí? Nos corresponde y la hemos venido alimentando con eso. Aparece Neptuno y se lo adjudicamos a Piscis. Alimentamos a Piscis con el descubrimiento de Neptuno. ¿A qué voy con esto? Que también alimentamos hace 50 años, cuando aparece al ojo humano Quirón, tomamos a Quirón y en este caso se integró en la astrología y la vamos consumiendo y es un libro donde, si bien es cierto, nos ayuda a leer ciertas páginas del pasado, pues también cabe aclarar que la astrología también nos está hablando en un tiempo actual. ¿Quiénes somos los encargados de actualizar la astrología en este 2026? Nosotros, la humanidad, los que estamos consumiendo a través de lo que está pasando también en nuestro cotidiano vivir. Entonces, qué bonito que seamos parte de todas estas energías que vamos a tener y prepararnos para lo que va a ser el solsticio de verano. Ya tenemos los días contados, ¿no? 20 días para empezar a cambiar y donde la Tierra también cambia su posición. Interesante que más adelante podamos hacer un programa específicamente hablando de esto, porque este año con Urano, pues a ver cómo se acomoda el planeta también. Vamos a tomar como referencia para este junio al signo de Aries. Aries, inicias el mes de junio con una gran energía que favorece mucho la filosofía, que favorece mucho el aspecto de aprendizaje y que favorece mucho el tema finanzas. El planeta regente de Aries es en este caso Marte, que está haciendo una gran oportunidad para que en la casa 2 se conecten muy bien con los recursos. Entonces, Aries, ubícate entre recursos, aprendizaje, aprendizaje, recursos. ¿Cómo puedes utilizar el conocimiento que sea una fuente de recurso? Quizás Marte allí en la casa 2 te faculta para que todos estos aspectos tengan una relación, para que se conecten. Definitivamente una de las áreas más trabajadas y una de las áreas más exigidas en esta semanita empezando junio para Aries es la entrada de Mercurio, en este caso a la casa 4. Allí vale la pena precisar en cuáles son los temas de autoridad y cuáles son los temas de madurez que debes actualizar en esta primera semana para recibir junio.
Si eres de signo Aries, Sol, ascendente o Luna, presta atención a los temas del pasado, presta atención cómo puedes trabajar aún más con la relación contigo mismo a través de la madurez. Recuerden que ustedes son un signo que en este momento tienen a Saturno en la casa 1. Y Saturno en la casa 1 se caracteriza por exigir demasiado. Casi que de los 12 signos del zodiaco, al que más se le está exigiendo ahora, pues es a ustedes, los ascendentes, o bien tengan el Sol, o por ahí la Luna en Aries, o muchos planetas en Aries. Aprovechen esta apertura del mes de junio para que a través del conocimiento ustedes puedan lograr. Esa luna está diciendo demasiado. Además que Saturno dice, ayúdese de esa luna para que a través del conocimiento se puedan hacer cosas distintas o se pueda migrar. La casa 9 no solamente es el estudio y el conocimiento superior, también le está haciendo una invitación a Aries para movilizarse. Puede ser de manera física como puede ser de manera mental. Puede también atreverse a mostrar algo acerca del mundo emocional que les sea muy útil para ustedes en este porvenir. Definitivamente, mientras el Sol está transitando la casa 3, pues no hay otra cosa que darle vida a las genialidades o a las ideas que quizás ustedes han venido alimentando a lo largo de la vida. La mayoría de los ascendentes y soles en Aries están siendo llamados a disciplinarse, uno por Saturno, dos, trabajar su propia madurez, Mercurio en Cáncer, y no se nos olvide que cuando el Sol, más o menos el 20-21 por allá de junio, ingresa al signo de Cáncer, pues va a estar marcando otro momentico de crecer y de independizarse. Excelente mes a las alturas que tiene Saturno para tomar quizás un poco más de riesgo y de autoridades en ustedes mismos. Fíjense que Saturno en la casa 1 está haciendo todo un proceso de adultez, pero va a pasar porque no se va a quedar ahí en la 1, va a pasar a la 2. Entonces, cuando Saturno haga caja menor en la 2, va a tener que darle muchas explicaciones acerca de los recursos. Desde ahora vayan colocando y fijando la meta de cómo me puedo independizar. Creo que ahí es el trabajo no solamente de esta semana ni del mes de junio, sino por lo menos de los próximos 2 años, que será la estancia que le queda a Saturno en Aries. Aprovechen esa luna. Yo creo que la luna es el aspecto más favorable que ustedes tienen para iniciar junio con nuevos viajes o por lo menos si no es un viaje de desplazamiento físico, una visión o filosofía de vida que les pueda abrir hacia otro lugar o hacia el punto B. A veces Aries como que se queda mucho en el punto A, sí le da vueltas al punto A, sí se queda mucho ahí, pero puede costarle mucho trabajo ver lo que el mundo le está ofreciendo en el punto B. Hay un tema que pasa con las personas de este signo Aries y es que a veces uno de los temas que debe trabajar, por ejemplo, este signo es aprender a sostener la energía, porque Aries es supremamente impulsivo y la energía ariana permite ese primer arranque, lo cual es maravilloso porque sobre ese arranque se fijan muchas cosas en la vida. Pero a veces como que se va quedando un poquito ahí, ¿no? Como que Saturno también los va mucho en el pensamiento y poco arranque. Sería muy bueno que se arriesguen en este caso, sobre todo con los tránsitos que se abre para junio. Tauro, inicia el mes de junio con un gran aspecto y un gran reto al mismo tiempo, que es Marte en la casa 1. Muchas cosas que se pueden hacer y que están a la mano. Eso es lo que dice Marte. Eso que esté a la mano, trabájenlo también con la experiencia de la Luna, que va a estar haciendo énfasis en los temas educativos, facilitando junto con Marte el propósito de nuevas direcciones. Otro signo, Tauro, que está siendo llamado al extranjero, bien sea de manera física, mental o emocional. Entendamos extranjero como migrar a una parte poco conocida o no conocida por mí. El Sol está correspondiendo brillo en la casa 2, una casa que es muy importante porque es la casa de ustedes, es la casa donde a ustedes les gusta, los placeres, la vida. Ahí es donde vale la pena utilizar ese Sol que en este momento les está mostrando nuevos valores, nuevas formas de conectar también con el autoestima. Tauro, este mes de junio, si Marte está allí, puede servir para dos cosas: o darse en látigo y sufrir prácticamente por las frustraciones de lo que no han podido hacer, o por el contrario, utilizar esa misma fuerza, esa misma energía para
hacer algo y brillar y sacarle provecho a la casa 2. Si ahí está el sol, pues saquémosle provecho también al 2. Algo para algo ha de servir, algo así como lo que está diciendo Marte. Este mes de junio es muy importante para ustedes, los Tauro, porque van a tener también la visita, ya está, de Quirón entrando allí, luego de 50 años. Este es un aspecto astrológico formidable, lo cual la mayoría de los tauros están siendo llamados al servicio. Tauro, ponte las pilas, Tauro, este mes de junio. ¿Servicio en qué sentido? ¿Cómo puedes apoyar al prójimo? ¿Cómo puedes hacer sanación a través de los demás? Eso es lo que pide Quirón, transformación y maestría desde la zona cero de Tauro. Entonces, Tauro, ponte las pilas en ese sentido y cómo podemos estar al servicio de los demás. Tal parece que Quirón va a estar haciendo un retorno muy majestuoso y trae un premio. Pero estos premios que trae Tauro se demoran un poquito. Y esto va a ser más pago o mejor pago por allá en un año, año y medio, cuando esté la conjunción entre Saturno y Quirón en Tauro. Ahí es donde van a sentir el verdadero premio. Por ahora, miren en qué áreas de la vida ustedes pueden servirle a otra persona, en qué áreas de la vida ustedes consideran que pueden ayudar a alguien, de qué manera ustedes podrían asistir al prójimo. Eso es lo que pide mucho Quirón, quizás en Tauro, de una retribución, de cómo puedo darle algo a los demás de lo que el mundo o la vida me ha dado a mí. Fíjense que a veces cuando recibimos tantos regalos o recibimos algo del cielo, del universo, o nos sentimos consentidos por la vida o porque la vida nos está regalando algo, casi siempre solemos decir, ¿cómo puedo pagarle a Dios, al universo, tantas cosas tan agradables o tantas cosas tan bonitas que me ha dado? Pues para ustedes los de signo Tauro, Quirón le está diciendo ahí, la forma de pagarle a Dios es a través del prójimo. Dejen que eso entre en ustedes para que lo puedan hacer y se conecten con esa energía de servicio, de maestría. Géminis, inicia en el mes de junio depurados porque Mercurio, su planeta regente, ahora se pone muy financiero, casa 2. Cuando Mercurio entra a la casa 2, estos son números, finanzas. Mercurio está diciendo, bueno, ¿cómo está la caja menor? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Cómo puedo invertir? ¿Cómo puedo mover la riqueza en todo sentido? Riqueza emocional, riqueza material, las casas, el papel moneda, qué posesiones tengo. ¿Con qué cuento? Dejémoslo así. ¿Con qué cuento de manera física, mental y emocional? Es lo que está diciendo Mercurio iniciando junio para ustedes. Obviamente, uno de los mejores aspectos es que todavía el Sol está muy vibrante a 10 grados en la casa 1. Conclusión de este aspecto, ¿cómo puedes utilizar tu imagen? ¿Cómo puedes utilizar tu brillo? ¿Cómo puedes valorarte también con una cara nueva? Recuerda que ese Sol está renovado por Urano, que también está ahí en tu signo, proponiendo cosas distintas, unas nuevas maneras de verse con más gusto, con otros ojos quizás. Un excelente mes para hacer cambios, cambios de rutina, cambios personales, cambios de look, ¿por qué no decirlo? Cambios también en la forma de presentarse a los demás, cambios en muchas áreas de la vida. Creo que el sol está diciendo, mírate, un poquito ahí, mírate en la casa 1, valórate y termina en este caso una Venus que va a estar en conjunción de Júpiter diciendo, hay algo más allá de lo que puedes hacer. Quizás es un mensaje muy bonito para que Géminis, ascendentes, lunas, soles, empiecen a conectarse más con el proceso de lo que están haciendo sin mirar tanto el resultado. Creo que ahora es cuando menos deben ver el resultado. El resultado viene por añadidura. Observen más en el proceso de lo que deben hacer. Constancia es quizás lo que puede estar pidiendo también Saturno en la casa 11 y Marte puede ponerlos un poquito más de estrés, ¿no? Porque Marte está en una posición exigente para Géminis, todo planeta que ingresa a la casa 12, como es el caso de ustedes. Observen que ahora mismo tienen la visita de Marte por acá en el inconsciente, en la casa 12. Entonces eso hace también que la energía esté un poquito más abierta, eso hace que la energía esté un poquito más pesada también, que hayan algunos momentos de cansancio y no se tenga muy bien la relación de por qué. A Marte en la casa 12 hay que ir hacia adentro, hay que hacer un proceso de introspección. Entonces también que ustedes se den ese espacio de estar mirando adentro de ustedes, qué más hay, qué les gusta, qué tan cómodos o incómodos están.
Yo creo que uno de los signos que debería aprender a partir del mes de junio a ver la vida con sus aciertos y desaciertos y hacerse muy amigo del cambio y de que todo puede pasar o de que los temas inesperados pueden estar ocurriendo literal, inesperados de un momento a otro, pues son ustedes. Con Urano allí es difícil hacer planes, Géminis. Entonces, este mes de junio muy revelador porque además está haciendo el sol allí lo suyo. Creo que ahí es donde se va a encontrar más los retos. Cáncer, visita al pasado. Bueno, Cáncer del zodiaco tiene este mes de junio una gran misión y todo va a ser con este personaje que está aquí, Mercurio a 0 grados de Cáncer en la casa 1. Visita al pasado para Cáncer. Será un mes de junio demasiado mental, demasiado introspectivo, toma de decisiones. Cáncer, este mes necesitas hacer demasiado, demasiado conjunto y revuelto y más. Mercurio, Venus y Júpiter van a tener un gran salto de exigencia para ustedes en muchas áreas de la vida. Además, este mes Mercurio estará retrogradando sobre su signo, tocando justo los ejes de Venus y de Júpiter. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que revisar muy bien lo que se ha venido haciendo incluso desde el año pasado, desde que Júpiter ingresó a Cáncer. Es como la gran tesis de la vida, podemos decirlo acá. Si no estuviera Venus ni Júpiter, cambia todo. Pero como allí, donde va a estar retrogradando Mercurio en el mes de junio para ustedes, es como si empezáramos a sacar desde el archivo, por allá, desde el registro civil, desde las primeras huellas de nacimiento y empezar a mirar hacia atrás. Cáncer es un signo que tiene que ver con el pasado y ahora la vida les hace la invitación a dar un paso atrás quizás, a revisar mucho más atentos todo lo que se ha venido haciendo en cuanto a relaciones, que es lo que tienen al frente, casa 7. La luna también va a estar haciendo aspectos desde Capricornio para ustedes en relaciones, familia, hijos, compromisos. Cáncer, este es tu mes, no solamente porque el sol entra a Cáncer el 21 de junio, sino el mes de revisión, de expansión, qué pasa, qué no pasa y muy posiblemente, bastante, muy posible, que Urano esté trayendo algunos cambios desde la 12 a la cotidianidad en la 6. Sí es importante que ustedes revisen qué tienen en la casa 6 y dónde está pasando Urano en sus vidas, porque casi siempre que esto ocurre, pues Urano nos invita a cambios y a movimientos irregulares, irregulares y poco conocidos. Todo lo que entra a la casa 12 a veces no es tan evidente. De eso se trata la casa 12, que es el inconsciente. Entonces, Cáncer, creo que arremángate porque este mes, sobre todo esta semana de junio, pues empieza muy mental y más que mental, de mucha responsabilidad. Hay Cáncer en el público que podamos aquí en TikTok, Cáncer en Instagram. Está importante para Cáncer, está sonadito aquí en YouTube, en Facebook, si de pronto hay Cáncer. Bueno, aprovecharlos para contarles a los que no están en la membresía que vamos a tener clase hoy, sábado 30, tendremos clase de astrología ahora a las 11 de la mañana, aquí en horario Florida. Los que ya están en la membresía, pues muy activos porque vamos a tener una clase fenomenal el día de hoy. Los que todavía no están en la membresía, los invito para que se suscriban a la membresía y hagan parte de la clase que vamos a tener ahora. Hoy sábado a las 11 de la mañana, hora Florida, a las 9 de la mañana para los que están en México y a las 10 de la mañana para los que están en Colombia, Argentina. Entonces, aprovechen para aprender algo de astrología hoy sábado 30 de mayo y se vayan poniendo un poquito más al día de lo que trae junio. Entonces, los que ya están en la membresía, pues después de este en vivo, vamos a pasar a clase a ver los temas que se presentan en este mes de junio. Bueno, sigamos con Leo. Leo inicia el mes de junio con una puesta en escena demasiado social. Creo que es el signo que está siendo invitado más hacia el punto de socializar. Definitivamente está siendo llamado a brillar en la casa 11, donde está el sol, con Urano, con las multitudes, en los aspectos más favorables de comunidad, de amigos, de relaciones. Vale la pena este mes de junio, que Leo se atreva a hacer algo distinto.
Vale la pena que en este mes aprovechen para estar más en conexión con amigos, en conexión con los demás. Muy viajero también Leo, ¿no? Y próximamente Júpiter, que será el último mes, prácticamente que lo van a tener en el inconsciente. Están próximos a parir nuevas ideas. Creo que tienen mucho que compartir con el colectivo. Es quizás el mensaje más grande que podemos tener para Leo con ese maravilloso sol en Géminis en la casa 11 y además una luna que los invita a hacer trabajo constante durante esta primera semana del mes de junio. La luna va a estar haciendo el proceso sobre la casa 6 por allá en Capricornio y para cerrar la semana hará una conjunción, en este caso con Plutón en Acuario en la casa 7. Entonces temas también del pasado en relaciones y demás, yo creo que eso va a estar muy sonante y disonante para los Leo. Leo, hay una maestría muy bonita que se ha venido gestando en los leones y sí es importante sacarlo, es importante brillar. Creo que a partir de junio va a ser el mes de prueba donde los Leo, la vida, el universo los está invitando a ir un poco más lejos, a ir un poco más allá de lo conocido. Esta posición es muy bonita porque cabe resaltar que en esos grados Júpiter no estaba hace 12 años. Entonces esos grados finales de cáncer ponen a los leones como en mucha actividad. Si eres ascendente solo luna, contágiate con esa información y mira cómo puedes ser parte de los demás, de lo que está pasando en el mundo, con las personas, con la gente, cómo puedes fusionarte también, generar espacios de creatividad, generar espacios también de comunicación con el otro, generar espacios de convivencia. Prácticamente es un mes y una semana iniciando junio que invita a los Leo a que sean más abiertos, más, así sea digital o así sea por redes, a través de en los medios de comunicación o los medios digitales, prácticamente las aplicaciones o las redes sociales, que también eso se estudia mucho en la casa 11, justo donde el sol está alumbrando, teniendo una misión muy puntual desde su realidad o desde el punto de vista que tienen para decir. Yo siento con esta semana de junio para Leo que todos los seres humanos tenemos algo que aportarle al otro. Entonces sería muy bueno que Leo viera eso en ellos, reconociera primero que lo pueden hacer y obviamente buscar las áreas más sociables para darse al público. Creo que desde ahí también van a encontrar líneas. Hay Leos por aquí en Facebook, en TikTok, Instagram, en YouTube. ¿Hay alguno ascendente Sol Luna Leo que le resuene? A mí me llama mucho la atención cómo muchas veces creemos que los Leo no son un signo. Se supone que les gusta llamar la atención y que los vean, pero no crean. Todavía hay unos que están como mood gato, mood gatico. Vamos para Virgo. Virgo inicia el mes de junio con su planeta en la casa 11. Planeación a futuro, ideas claras, concretas, realizables y sobre todo muy a gusto porque además de esto, la luna también va a estar haciendo una oposición a Mercurio sobre la casa 5, invitando a ascendentes, soles y Virgo a creer más en las posibilidades, a desarrollar una energía mucho de fe. También es lo que está pidiendo la vida en este momento para que a través de esta cuadratura que ustedes van a tener entre Mercurio y Neptuno, desarrollen unas habilidades que les permita estar más frescos, más tranquilo, menos organizado, menos estresados también. Marte puede volverse un gran detonante en la casa 9 porque allí es donde entran las filosofías y los conflictos con los dogmas y con la manera de pensar y hacia donde yo me dirijo en la vida. Virgo, ya has pasado por varios temas. Virgo ha recibido los últimos eclipses, Virgo ya tiene en la parte final los nodos, entonces ya está terminando un gran proceso de transformación que inició mal contado por allá en el 2024. Realmente este mes les da la apertura a ya ir soltando los últimos grados finales, a ir depurando, soltando temas distintos. Ahora Mercurio va a estar retrogradando y esto es muy bueno para que ustedes revisen también qué tanto les ha servido las ideas fijas, ¿no? ¿Qué tanto les ha servido las ideas concretas? La casa 11 está siendo muy movida este mes de junio. Mercurio, Venus y Júpiter los invita a hacer una reevaluación si todo esto ha valido la pena. En la casa 11 también nos cuestionamos acerca del futuro, acerca de los amigos, acerca de los demás, o si mejor valdría la pena hacer ciertos cortes, ¿no?
Yo creo que estos aspectos de transformación que ofrece también Urano, haciendo unos aspectos cuadrantes a ustedes, los obliga a moverse en temas poco conocidos. Es una figura compleja, no vamos a decir que no. Voy a trazarlo aquí para que ustedes lo puedan ver. Observen cómo Urano forma un aspecto cuadrante hacia el nodo sur y forma por ende un aspecto cuadrante hacia el nodo norte, y a su vez esto genera una tensión entre Virgo y el que esté al frente. No es un tema complejo, es un tema de moverse de una manera poco usual, poco conocida. Claro, algo que puede llegar a causar mucha resistencia en los Virgo, porque Virgo preferiría moverse en terrenos más conocidos, más puntuales, más abiertos, más estáticos, más fijos, más controlados, típico de su energía. Y Urano propone desde Géminis algo totalmente inusual, arriesgado, novedoso y casi que aprenderlo en la marcha. A eso que el planeta va a estar retrogradando, entonces como que esto también va a estar junto con revuelto. Un mes de mucha exigencia para ascendentes, soles y lunas en Virgo, pero de mucho crecimiento y de entrega a las novedades que la vida también les pide. Uno de sus grandes aliciantes que pueden tener Virgo, indiscutiblemente es Quirón. Claro, uno diría, ¿y qué tiene que ver Quirón con Virgo? Muchísimo, porque Quirón es uno de los asteroides que se conecta, en este caso, con la energía de Virgo, que es la sanación o el médico, y el hecho de que Quirón ingrese a los primeros grados, en el caso de Tauro, en este mes, también va a ser un punto de activación en su nodo sur, ayudando a que los procesos de cambio o la vida o la transformación que ustedes quieren tener también en maestría con otros, pues se den las cosas. Lunas en Virgo llamados al servicio, soles en Virgo llamados a brillar desde el conocimiento y ascendentes en Virgo llamados a trabajar con la acción para los demás. Entonces ubiquen ustedes más cerca de qué línea están, ¿no? Y Urano pues que está diciendo hay que hacerlo distinto. Creo que todas las piezas del rompecabezas van encajando para atreverse. Yo creo que aquí vale la pena atreverse. Y siempre con Urano en Géminis, Plutón allí, pues sería muy bueno que los Virgo también vean la posibilidad de unirse, ¿no? Con otras personas. No todo tendrían que hacerlo solo. A veces Virgo prefiere hacerlo solo por aquello de que es que si lo hago con alguien no me va a entender o no va a quedar bien hecho. En este caso, les ofrece eso la vida. Libra, inicias el mes de junio con unos aspectos maravillosos porque el sol todavía sigue alumbrando la casa 9 y esto da un tinte de idea o de satisfacción acerca de los logros o los temas alcanzados y aprendidos. Fíjense que mañana la luna llena que vamos a tener en el signo de Sagitario tiene un punto reflejo con Géminis en la casa 9 para ustedes en este nuevo mes de junio. Un sol y una luna que están en este eje, pues los invita también al aprendizaje. Su planeta regente tiene una excelente posición astrológica, porque Venus va a estar haciendo conjunción en este mes de junio con Júpiter. Entonces esto es demasiado benéfico para Libra, mostrándole otras ideas incluso de la casa 10. Dicha conjunción va a estar marcando en casa 10 un aspecto muy favorable a niveles de profesión, a niveles de nuevas áreas o expandirse en el mundo del comercio, en el mundo profesional, educativo. También es una casa que da mucha seguridad. Cada vez que Júpiter se encuentra con Venus en esta conjunción en Cáncer, activa puntos sensibles de Libra para crecimiento e individuación. Entonces también es hacerlo de adentro hacia afuera, a lo Cáncer, como le gusta a Venus en Cáncer en conjunción con Júpiter. Crecer de adentro hacia afuera y que el mundo vea el rebote de lo que ustedes mismos han hecho, no tanto por las palabras, sino con el mismo ejemplo. Libra también tiene un muy buen equilibrio. Urano definitivamente y Plutón son los dos planetas que están orquestando la vida de los Libra. Entonces, todo lo loco, todo lo absurdo y todo lo poco convencional que la vida les pueda proponer en el mes de junio a los ascendentes soles y lunas en Libra, abrácenlo porque grandes tesoros, o esos serán los grandes tesoros o los grandes rubíes que ustedes estarán puliendo a lo largo de los por lo menos 7 años con Urano allí. Y de Plutón en Acuario ni se diga. Libra, aprovechen el momento tan bello de crecimiento que tienen en las áreas 1, 5 y 9. Espíritu,
gusto, placer y visión de vida. Es un signo que, si bien no tiene un planeta directamente allí, sí que tiene muy buenos aspectos que van a empezar a resonar desde este mes de junio. Muy buenas perspectivas para Libras, ascendentes, soles y lunas. ¿Hay aquí en TikTok Libras, ascendentes? ¿Hay por acá? En Instagram, a ver que los pueda leer de pronto. Si hay Libras, soles, luna, esto está bonito para Libra. Mira, no lo había visto desde este ángulo, pero claro, hay una muy buena relación para Libra en cuanto a su planeta regente, con Júpiter en Cáncer, casa 10, Urano, Plutón, aspecto fluido. Bueno, que Saturno está al frente, pero en algún lugar tenía que estar Saturno. Igual, no está tan mal. Sublimación con la pareja, ¿no? Eso no tiene más ni menos. A Libra no le queda difícil eso. Libra es un signo que sabe muy bien el valor del otro. Entonces a veces Saturno en las 7 se vuelve un problema, pero para los otros signos del zodiaco, realmente Libra sabe qué palabra utilizar y qué palabra no. Habría que ver, ¿no? A veces hay Libras que de pronto se pueden pasar de lanzas, pero casi no, siempre ellos saben dónde caer. Son el signo finalmente que busca un punto neutro. Entonces ese punto neutro les va a ayudar. Escorpio recibe el mes de junio con un Mercurio claramente en la 9, Venus haciendo conjunción con Júpiter también en la 9, su planeta regente Marte que está en la 7 y Plutón con una maravillosa cuadratura. ¡Ay, Escorpio! Temas pendientes. Esto lo único que está diciendo es temas pendientes, Escorpio, transformación y fluidez en los nuevos propósitos de la vida. Recuerda, Escorpio, que ahora la vida nos invita a todos los signos del zodiaco a no hacer muy larga la agenda. Planes cortos, Escorpio, y máxime ascendentes, soles y lunas que tienen a Plutón y a Marte en un aspecto de movimiento constante y permanente y de ya para allá. O sea que las energías de junio están muy movidas con el Sol en su casa, Urano en su casa. No hagan la agenda tan larga, planes cortos, no se comprometan con muchas cosas, sé que a lo mejor no se puedan cumplir. También la vida está diciendo, vamos haciendo planes ojalá de semanas, máximo 15 días. Esto en relaciones de estudios, de trabajo, sociedades. Allí hay que hacer una gran introspección acerca del sentir. Son casas también muy emocionales, la 4 y la 8 y la 7 ni decir, donde hay planetas importantes para la transformación de lo que son sus vidas. Escorpio es el signo de la química. Entonces, ahora, con este mes de junio, hay una gran invitación para los escorpios de generar un nuevo elixir, de generar una nueva pócima, claro, no conocida. Imagínate que estás en un laboratorio, Escorpio, y tienes que hacer una medicina para atenderte de ya para allá. Esto es una alquimia que pide velocidad, movimiento, aceleración constante, meditación, movimiento físico, pero también movimiento interno, ser conscientes de la respiración, ser conscientes de la existencia, de qué parte de mi vida está muriendo y cuál están haciendo. Es un mes movido, Escorpio, es un mes que se alumbran temas con la casa 8, el sol que está allí y también da nuevas ideas para poderse transformar quizás en lo que está costando. No. Esto de tener los dos planetas regentes de Escorpio en esas posiciones, pues es todo un viaje. Es todo un viaje y es todo un salto de fe también. ¿Qué le viene muy bien a Escorpio? Todo lo que hay en la 9. Mercurio, Venus y Júpiter. El conocimiento, lo aprendido, la fe, la puesta en escena, las condiciones, el norte, la dirección y la filosofía de vida. Escorpio, fíjate en esos temas que de ahí es realmente donde te puedes agarrar. De ahí es donde realmente puedes tener una transformación genuina y no perderse, ¿no? En medio del desafío. Es un mes de junio que invita mucho a lo que les encanta, más introspección, más profundidad, más análisis,
Y claro, también es una idea de muerte, ¿no? Es una idea de muerte acerca de los temas. Marte se vuelve muy exigente en Tauro para Escorpio, ¿no? Exigente en procesos de vida, en relaciones. Plutón está en el fondo, obviamente, y en este caso hace lo suyo con Marte. Acabamos de salir de una cuadratura Marte-Plutón. Hasta ahora podemos decir que en este mes empieza a tener una fase creciente esta cuadratura, pero a la final es un tema de que faltan muchos años, ¿no? Esto no se va a quitar con Plutón ahí en un mes o en un año. Interesante las energías transformadoras para los Escorpio. Creo que no queda difícil, no les queda difícil, pero sí entregarse mucho a la vida del proceso y cambio. ¿Qué valdría la pena sacar a flote o qué valdría la pena con ese sol en la casa 8 en Géminis, renovado con Urano, y atreverse a hacer algo distinto, algo diferente? Quizás que lo saque también a ustedes de la rutina. Eso también sería muy bueno. Sagitario. Bueno, Sagitario tiene una famosa luna llena el día de mañana y después de esa luna llena de mañana, Sagitario, una luna que trabaja mucho sobre la casa 2 acerca del valor propio y reconocimiento de los temas que van a poder conectar, hacer y utilizar en junio. Junio es un mes que premia mucho la energía de Sagitario. Además, esta primera semanita ustedes van a tener la facilidad de encontrar o la persona adecuada, ¿verdad? O la persona o las relaciones comerciales, financieras, sociales, etcétera, que se puedan facilitar o les pueda ayudar a ustedes a facilitar lo que se quiere o lo que se planea hacer. Cuando estas casas 3 y 7 se vuelven muy activas, es también relacionarse muy bien en el mundo comercial, en el mundo de las sociedades y en el mundo de lo que podemos hacer en esta semana. Valdría la pena aprovechar ese tránsito tan bello que ustedes tienen con esta renovación de la luna de mañana y tener una semana de junio más amable y confiar quizás en el otro. Es un momento de mirar al otro y hacer algo con los demás, amigos, bien sea parejas o bien sea una directriz distinta, bien sea algo diferente, ¿verdad? Atreverse también a trabajar con los demás en redes, en comunidad, en grupos. Esta palabra de grupos le viene muy bien a Sagitario, sobre todo ahora con los tránsitos que les espera y los triángulos que se van a estar formando para todos ustedes, ¿no? Bien sea de ascendentes, soles y luna. Uno de los temas más sonados para Sagitario es que la cuenta regresiva ya está pendiente con su planeta Júpiter, entonces esto también hace que se vea una nueva visión o que se tenga una visión de la vida distinta al trabajo cotidiano que ustedes han venido haciendo. Sagitario es un signo que va a estar muy activo. Sagitario es un signo que el mes de junio le favorece muchísimo, pero va a venir favorecido sobre todo por las relaciones y la capacidad de lo que ustedes puedan comunicar a través de medios o de redes también, o amistades, pareja. Creo que ahí es clave para aprovechar esta energía o este primer impulso de la semana de junio. Allí se encuentra mucha introspección en relación a esto, ¿no? Ahora, si vemos también una de las posiciones que favorece esta semana es la conjunción entre Venus y Júpiter, que trae beneficios en la casa 8, por lo menos para conectarse y sentirse más lleno con ustedes mismos, ¿no? Más satisfechos también. Y de cierta manera pagos, ¿no? A esto le llamo yo sentir en la paga de algo que ustedes venían realizando. Creo que es uno de los signos, sí podemos decir que es uno de los signos más favorecidos que va a tener el mes de junio en muchas relaciones, ¿no? En muchos temas. A ver si tenemos Sagitario en Instagram de pronto en el público. Creo que esto le viene muy bien a Sagitario. Capricornio inicia el mes de junio con la luna en la casa 1. Momento interesante para que Capricornio esté más negociador que nunca. El hecho de que la luna entre a la casa 1 y Mercurio entre a la 7, pues aquí se genera un punto de conexión con los demás, con los socios, con los otros,
Capricornio, mira quién tienes al frente, momento también de comunicación con el pasado, con relaciones pasadas, momento de comunicación también para crear cosas, algo diferente, siempre que la luna y Mercurio se encuentran en oposición en inicio de semana y en inicio de mes, pues hay un intercambio, ¿no? Hay una manera de relacionarme con el mundo para hacer algo que nos beneficie en común acuerdo. Ojo con las expectativas, Sagitario, porque la Luna está cuadrante con Neptuno y Mercurio también cuadrante con Neptuno, ahí en ese grado 0 de Aries, o bueno, grado 4 de Aries. Pero de todas maneras, ahí se pueden generar expectativas de ilusión y desilusión, ¿no? Mercurio también estará retrogradando ahí en la casa 7. Entonces vale la pena que, algo que no le queda difícil, ¿no? Capricornio es un signo muy aterrizado, muy lógico, muy práctico además. Entonces, muy analíticos, ¿no? Los ascendentes, sobre todo en Capricornio, Soles, Luna. Aprovechen esta energía del mes de junio para decir, bueno, ¿cómo podemos expandirnos y conectar más con la Tierra también? Mañana la luna llena pues va a estar haciendo lo suyo en casa 12. Aprovechen también esa paz y esa tranquilidad o esa soledad de lo que tanto presume Capricornio, que les encanta también sus ratos solos, sus ratos libres. Pues es una etapa muy bonita para ir marcando la pauta. Ya podemos decir que su planeta regente Saturno, bueno, ya por lo menos avanzó y ya por lo menos se fue retirando. En este caso de Neptuno, ya lo tenemos a 12 grados en el signo de Aries, algo que es muy positivo para este signo, sobre todo que está próximo a ser un aspecto astrológico en lo que se refiere hacia Mercurio. Entonces, también hay que mirar hasta dónde los temas pueden llegar a ser realizables o de superexigencia o sobreexigencia para ustedes. Recuerden que este mes también ustedes van a tener la cuadratura entre Saturno y Venus. ¿Qué estás sacrificando? ¿Qué estás dispuesto a pagar? Y definitivamente, ¿qué no estás dispuesto ni a sacrificar ni a pagar? Entonces es como un tema de cuentas, muy analítico el tema, y aprovechen esos 2 meses que va a estar Mercurio en Cáncer haciendo un punto de visualización externa para ustedes. Todo lo que pasa en Cáncer de una u otra manera toca las esferas capricornianas, ¿no? Sean ascendentes, tengan el Sol o tengan la Luna allí en Capricornio, todo lo que pase por Cáncer pues va a estar en la Tierra o va a estar pasando por la Tierra, eje central para ustedes o lo que es el piso. Entonces, aunque seas de signo Capricornio y tú digas, bueno, no es Sol, Luna ascendente y tú digas, bueno, pues no está pasando mucho en mi signo, resulta que sí, porque lo que está en Cáncer rebota también para ustedes. Hace un complementario importante, ¿no? Sobre todo en esos ejes de la vida. Hay Capricornios, ascendentes, soles o luna por acá que podamos conectar, que podamos leer. Muy bien. Acuario, esto es interesante, mirar cómo viene este mes. Esta primera semana de junio para Acuario. Uno de los temas más complejos para Acuario es la entrada de Marte, ¿no? Que todavía está ahí en la casa 4 y esto puede marcar la diferencia en temas personales y quizás ahí es donde hay que aprovechar más estas cuadraturas que se dan hacia Plutón y bucear. Este es un tema de buceo en el inconsciente, buceo en la psique, buceo en el pasado, para que ustedes puedan tener una semana mucho más fluida. De todas maneras, el tema Mercurio, Venus y Júpiter en la casa 6 invita mucho a los Acuario en este mes de junio a cambiar rutinas, a disfrutar de ellas. También es una muy buena posición, aparte de la psique que puedan ustedes bucear, cambiar hábitos también. Esto está genial. Mercurio va a durar junio y julio, ahí en Cáncer en su casa 6. Entonces, mirar calorías, cómo me estoy alimentando, cómo estoy pensando, cómo están mis emociones, mi estómago con Júpiter, con Venus, qué estoy consumiendo. Prácticamente estos tres planetas, Mercurio, Venus, Júpiter en la casa 6, invita a Acuario a revisar el consumo cotidiano, diario, qué estoy consumiendo, qué debo retirar, tanto en alimentos, en emociones, pensamiento. Apalánquense mucho de su planeta regente Saturno, que está en la casa 3, como que controlando y diciendo qué sigue y qué no sigue.
Este aspecto, fíjense que lejos de ser un aspecto negativo, como Saturno es el planeta regente de Acuario, el hecho de que esté en la casa 3 está acomodando el mundo mental y dándole orden. Al principio puede ser un poco exigente, ¿no? Al principio se puede percibir como que de qué viene tantas cosas que me están ocurriendo. Pero a la final del día es algo muy positivo para ustedes los Acuario, ascendentes, soles y lunas, recibir esta autoexigencia o estarse organizando de manera diferente. Sigan con el espíritu acuariano, sigan con el espíritu de rebeldía y con esa autenticidad que Plutón cada día los saca más. Ahora retrogradando en su punto, pues los pone a sacar distintas versiones de su yo. Creo que Acuario todavía no está en un aspecto de tensión, y digo de tensión porque obviamente más adelante Saturno hará lo suyo y Quirón estará haciendo lo suyo con Plutón. Todavía no llega ese momento, pero se le va a facilitar mucho a lo largo de este mes poder disfrutar más de lo que la vida les muestra, ¿no? O de las grandes transformaciones. Esto de transformarse lo hemos dicho varias veces, a veces suena como que es muy fácil, ¿no? Pero cuando ya vas al signo per se, pues te das cuenta que tiene lo suyo las transformaciones. A veces no son tan fáciles. Piscis del zodiaco. Bueno, Piscis, cerramos mayo y abres el 1 de junio, lunes, claro, con unas energías muy poderosas, Piscis, en la casa 5. Las ideas, lo que me gusta, lo que vale la pena sacar a flote, lo que vale la pena sustituir casi. Mercurio va a estar los mismos 2 meses, hará conjunciones también por ahí con Venus. Esto logra ampliar las facilidades de mira y de proyectos también para los piscianos. Estos trígonos, cuando Mercurio se encuentra en trígono hacia el nodo norte desde las 5 a la 1, pues lo que estoy pensando o lo que se tiene en la cabeza va teniendo más forma, por lo menos para ustedes de manera emocional o de manera interna que lo puedan vivir. Es una semana también donde la luna propone trabajo comunitario, ¿no? Una luna en Capricornio en la casa 11 los lleva a los piscianos que esta semana den la cara al público. La luna es el rostro, la luna es la parte facial de nosotros. Y si está en la casa 11 después de, en este caso, una luna llena, que va a ser el mañana domingo, pues sería muy bueno conectar más con la gente, ¿no? Conectar más con el público para ustedes. Junio los invita también a socializar más con la vida, con el mundo, con los gustos, con los deportes. Es una excelente posición este tema de la conjunción Júpiter-Venus en Cáncer en la casa 5 para que Piscis se llene de esa felicidad o de esa fe, llamémosle, por la vida, por los sueños y por lo que se quiere tener en el mañana. Todavía sigue siendo la energía como muy esperanzadora, muy pisciana, muy ustedes, muy sutil. Marte todavía en la casa 3 va a seguir unos buenos días, todavía le queda unos 15, 20 días para salir de allí y pasar a Géminis. Entonces es interesante que continúen en el estudio, ¿no? Porque la casa 3 y Marte allí se pone como muy aplicativo. Creo que son unos aspectos formidables, sobre todo para el disfrute de la vida. Prácticamente es una semana, una primera semana de junio, donde la vida le pide a Piscis disfrutar más, disfrutarse y disfrutar de lo que se tiene y de lo que la vida les está ofreciendo. Una semana como muy sincrónica allí, ¿no? En eso creo que deben estar la mayoría de los Piscis. Bueno, Piscis, por acá en TikTok, en Instagram, un abrazo para ustedes también. Gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios. Nos vemos ahora en clase. Ahora vamos a tener clase a las 11 de la mañana a los que... Entonces podemos estar más conectados. Se me perdió la cámara, la transmisión. A ver si estamos por aquí. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos ustedes también por estar este sábado con la mejor de las energías. Ya estamos próximos, voy a retirar esto. Recuerden que la mejor manera también de poderle dar la bienvenida a este nuevo mes, pues es estando mucho en coherencia también con lo que nosotros vamos a estar desarrollando. Gratitud para este junio que nos espera con la mejor de las magias que podemos tener.
Ahí está para todos los signos del zodiaco, desde Aries hasta Piscis. Ahora tenemos clase, no se olviden que tenemos clase en 25 minutos, 11 de la mañana, aquí en Orlando, Florida, para los que están por acá. Vamos a mirar por allí también, gracias a los que están acá en TikTok, los que estuvieron en Instagram todo este tiempo, también en YouTube, un abrazote. Recuerden que queda grabado en mi canal de YouTube para los que me están preguntando acá en TikTok. Entonces, ahí en YouTube ustedes pueden devolver otra vez el live o pueden devolver otra vez la información y ahí queda grabado para que ustedes miren. No se olviden ver el ascendente, después ver el signo solar, a ver si nos da tiempo de contestar algunas preguntas que está por aquí. Gracias, Javier. Hasta mañana. Gracias. Un abrazo. Bueno, un abrazo para todos. Nos vemos ahora en clase. Cuídense mucho. Chao, chao.